Bueno, de algún modo seguimos en tema porque abrimos a partir de este momento la entrevista con la fiscal de homicidios, Mirta Morales, que a su vez ha asumido la presidencia de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Menuda tarea para este 2019, ¿cómo le va? Buen día y buen año. Y buen año también para ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias por recibirnos. Menuda tarea, la hablábamos fuera de cámara, ¿no? Además de la propia Fiscalía de Homicidios, que implica un trabajo de 24 horas, también además la presidencia de la Asociación de Fiscales, además con la entrada en vigencia o la implementación del nuevo código que, como verá y como hablábamos, está teniendo sus críticas. Exacto. Bueno, es un desafío y lo hacemos con mucha responsabilidad y mucho gusto. Hemos ya hablado en otros medios de prensa de lo que significó la propuesta de estar en la Asociación de Fiscales. Y bueno, veremos qué nos depara. Ganas de trabajar tenemos. ¿Qué le dicen los datos morales de estos? En realidad no son datos oficiales, son datos de una fundación privada que hace el seguimiento. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior seguramente aporte en los próximos meses los datos del 2018. ¿Qué número, qué lectura le deja estos datos? Bueno, sería un atrevimiento de mi parte ahora que no vine preparada para eso, analizar estadísticas que no vi. No me sorprenden porque nosotros vivimos en el día a día trabajando con este tipo de delitos y vemos si una modificación en la delincuencia, eso se ve, pero yo soy abogado y veo lo parcial, ¿verdad? Veo el caso a caso, no veo lo macro, que es donde se debe trabajar. No es mi función mirar lo macro, sí contribuir en el caso a caso. ¿Y en el caso a caso observa una mayor violencia? Sí, ya lo hemos dicho, sí. Repito lo que dije en otras oportunidades. Estoy cada vez más convencida que lo que hay es un gran desprecio a la propia vida. ¿Sí? Cuando uno se entrevista tomamos declaración, ¿verdad? A los imputados, a las víctimas, se ve un gran sufrimiento por parte de las víctimas, enorme sufrimiento, pero a la vez se ve un gran desprecio por la propia vida del imputado. Por ejemplo, el imputado no quiere su vida. Es increíble, pero es un hecho. Y ahí es cuando nos ponemos a pensar, no como fiscales, sino como ciudadanos, ¿no? Si tú no querés tu propia vida, mal vas a querer y valorar la vida ajena. Entonces es mucho más profundo que el análisis de un código. La sociedad merece que empecemos a hablar de manera seria cómo evitar que eso ocurra. Para mí, yo no tengo la solución, yo digo como intuición que tenemos como ciudadano común y corriente, es educar, es dar trabajo, es dar voluntad a las personas de que quieran su vida, que la respeten como un gran milagro, y a partir de ahí van a empezar a quererla, la van a valorar y van a dejar de despreciar la ajena. Y a propósito, estamos hablando en muchos casos de personas que no tienen ni 50 ni 60 años, sino 20 o 30. Entonces peor aún, porque si es así, en un país donde la Constitución Nacional no es por culpa del Código, sino es una Constitución, y así nos hemos educado todos. Somos contrarios a la pena de muerte, somos contrarios a la cadena perpetua, y eso no está previsto en nuestra legislación. Sabemos que quien ingresa al sistema carcelario, tarde o temprano, va a salir. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que estén todos adentro, como se dice vulgarmente? ¿O no sería mucho más razonable pensar cómo evitar que el delito ocurra, cómo prevenirlo para que no ingresen? Y una vez que ingresan, ¿qué tareas realizamos para resocializar a quien pueda salvarse? Y cuando salgan, no sean un problema más para la sociedad, sino una vida ganada. Ahí se está fallando. Es que yo no sé si estamos haciendo algo. Ese es el problema. Estamos echando simplemente culpas a un código. Y la verdad, la estructura del proceso penal no está para evitar el delito, está para contribuir. No voy a deslindar responsabilidades, pero no puede basarse la explicación del por qué está ocurriendo esto en el cambio de una estructura procesal. Es muy simplista. Usted rechaza entonces lo que dice Bonomi, el efecto noviembre de Bonomi. Pero siempre lo he dicho. No, el efecto de noviembre tiene una explicación. Si hace 150 años venimos haciendo una cosa de una manera y empezamos a hacerlo de otra, obviamente que iba a haber un tiempo prudencial donde íbamos a precisar ajustes y algo no iba a salir bien. ¿Qué fue lo que pasó? Pero si uno mira las estadísticas de lo que pasó en noviembre
terrible. ¿Y cómo se está trabajando ahora? Se superó ampliamente. Pero no es una excusa, dice usted, para no, es que no puede explicar el aumento de los delitos. Es que la delincuencia no puede basarse en una única causa, su explicación, sino que es multicausal y mucho más profunda que un código. El código podrá o no incidir en cómo la sociedad quiere reprimir el delito. Eso es una decisión colectiva que la sociedad debe tomar a través del Parlamento y a través del voto y lo que quieran, ¿sí? Pero no es la única causa. Si fuera tan fácil, ya tendríamos el problema solucionado. No, la delincuencia obedece a múltiples factores que merecen un análisis serio. Y no solo por abogados o solo por policías, por gente que esté dedicada a un estudio profundo de la sociedad. Profundo. Y no creo en soluciones mágicas. Creo que el problema se genera con un transcurso de tiempo muy grande y la solución no va, lamento ser tan cruel, no va a resolverse o no se va a encontrar de un día para el otro. La solución mágica acá no existe. ¿Se está usando al nuevo código como chivo expiatorio? Sí, lamentablemente sí. Creo que sí. Nosotros, a este código se llega porque no digo que el anterior sea la causa de todos los males, porque estamos, como bien usted decía, acostumbrados a echar culpas. No, los fiscales yo creo que hemos sido muy valientes en asumir una tarea que ha sido, la verdad, que titánica, porque el nuevo código implicó la variable de nuestra dinámica de trabajo y condiciones de trabajo drásticas. Sin embargo, los fiscales hemos enfrentado el desafío porque somos operadores, nos gusta lo que hacemos y lo hemos hecho, pero aprendiendo paso a paso y mejorando, porque así lo muestran las estadísticas. Lo que no significa que cuando nos equivocamos tiremos la culpa para otro lado, no. Ustedes lo han visto. Yo en esta mesa destaqué lo que hizo Fernando Román. Por supuesto. En esta mesa valoré que un funcionario público admita que se equivocó y de la cara. Porque no se ve en los funcionarios públicos admitirlo. Esa es la fiscalía que queremos. Nosotros también, y lo tomamos con una valentía enorme. Y acá estamos nosotros para dar la cara en lo que nos corresponde a nuestra responsabilidad, que es cumplir bien nuestra función. Después, los golpes que estamos recibiendo nos parecen absolutamente ingratos e injustificados. ¿Se está caricaturizando el trabajo de los fiscales? Por ejemplo, le pregunto la situación de resoluciones sobre casos de abuso sexual, sobre cajero automático. Si ustedes me permiten, y agradecería poder tener esta oportunidad como para explicar eso y por supuesto cuenten con nosotros para poder explicar resoluciones de muchos otros casos. En primer lugar, vemos con asombro como distintos operadores valoran si el código funciona bien o funciona mal en muy poco tiempo, ¿sí? Porque para poder saber si funciona bien o funciona mal deberíamos esperar un tiempo más largo, pero lo hacen en función del estudio del caso a caso. Gran error, porque el caso a caso da una visión muy parcial. Los análisis deben hacerse en macro, ¿sí? Y de manera científica. Y lo más grave aún es que se analiza el caso a caso de manera parcial, ni siquiera se cuenta con toda la información real y concreta de lo que ese caso significó. Y repito, cuando nos equivocamos damos la cara y le decimos a la población, que es a la que le debemos una respuesta, el por qué nos equivocamos, ¿sí? Pero cuando no nos equivocamos nos gusta que nos pregunten para poder explicar por qué tomamos una determinada resolución. Y ahí vamos a hablar del caso de los abusos. Primero, yo creo que el código arrancó y tal vez la gran falla fue no haber preparado a la población para este cambio, un cambio de mente muy profunda y ver lo que se venía. Entonces ahora, claro, cada uno opina de manera dispersa y lo que hace es bombardea a la población con información encontrada que lo único que da es confusión. Y bueno, tenemos este problema. El fiscal, la tarea que tiene es la del acusador, es el acusador público. Son los ojos de la sociedad llevados al proceso penal, ¿verdad? En nuestras manos está nada más ni nada menos que acusar. Somos los titulares de la acción penal. Lo tomamos eso con muchísima responsabilidad. Requiere de una profesionalización, de un conocimiento del derecho muy grande, y lo hacemos, lo hicieron antes los fiscales que nos antecedieron y lo harán las nuevas generaciones de fiscales con muchísimo orgullo, porque nos gusta nuestra tarea y por eso que no le tenemos miedo a dar la cara. Ahora,
nos gustaría explicar el porqué de algunas medidas, ¿no? Ahora, para que la tarea, lo que yo quería explicar era, para que la tarea del fiscal se cumpla y se cumpla bien en un sistema democrático, debe gozar el fiscal de una autonomía técnica muy importante. Y no debe sentir la bajada de línea de ningún sector, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni ningún poder del Estado debería inmiscuirse en la independencia técnica. El único límite que tiene el fiscal es lo que marca la ley. Es lo que marca la ley. Ese es el límite que nosotros tenemos. ¿Se sienta avasallada haciendo independencia técnica de los fiscales hoy? No, no se siente avasallada para nada. Nunca lo tuvimos. Lo que quiero es decirle a la población que tenga cuidado cuando se dice, bueno, vamos a ver cómo bajamos la línea fiscal. Porque bajar la línea fiscal significa bajarle la línea a quien tiene nada más ni nada menos que la voz para acusar en nombre de la sociedad. Entonces, cuidado. El fiscal debe regirse... Sí. Esto tiene que ver con la propuesta que hubo por parte de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes concretamente, de que los jueces tengan una instancia dialogada. No lo quiero personalizar con la Asociación de Magistrados, con la cual tenemos una magnífica... Bueno, pero con una posición de que los jueces Pero eso es lo que dice el Ministerio del Interior, es lo que se ha dicho desde el Poder Ejecutivo. Entonces, aclaramos para quien ve, para quien sea. Sí. La independencia técnica de un fiscal es importante para un sistema democrático, con este código, con el código anterior y con los códigos que vendrán. Eso es lo primero. Después, con respecto a este código, se ha hablado mucho de los procesos abreviados. Mucho, y claro, se lo ha endemonizado. Se señala que se está abusando el proceso abreviado para poder solucionar el trabajo, para sacarse el trabajo de arriba. Eso no lo admitimos. Como fiscales es mentira. No hay ningún fiscal que quiera sacarse el trabajo de arriba porque, vuelvo a repetir, de todos los operadores creo que los que hemos sentido el cambio en nuestra dinámica de trabajo hemos sido nosotros y aún así lo seguimos haciendo. Así que no hay ningún fiscal que quiera sacarse el trabajo de arriba. Si lo hubiere, ese fiscal va a ser rigurosamente sancionado como corresponde a cualquier funcionario público que se saca de arriba su tarea, no porque seamos fiscales, ¿no? Estamos excluidos de eso. Ahora, el proceso penal, como está pensado en el nuevo código, descansa en que existan soluciones diferentes a la del proceso, el juicio oral y público. El juicio oral y público es una herramienta fantástica para determinados casos. No para todos, pero no para que el fiscal pueda descansar. Y eso es lo que no nos gusta. Para que el sistema funcione, porque si no colapsaría. Miren lo que está pasando con el código anterior, donde la Suprema Corte, ustedes dieron la noticia, está tratando de que los jueces archiven porque colapsó el sistema. Bueno, que no nos pase eso con este código. Para eso es que está pensada las salidas alternativas por un lado y un proceso más condicional del proceso, está el abreviado. Hay muchas otras. Sí, claro, por eso digo, son herramientas que tienen. Son herramientas que tienen que descongestionan el sistema para que el sistema funcione. Y al proceso ordinario, al juicio oral y público, se llegan determinados casos. Y que el legislador ya lo prevé. No es arbitrario del fiscal, el legislador lo prevé. Por ejemplo, casos de penas mayores a 6 años. No vamos a poder hacer nunca un abreviado. Vamos a ir al juicio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llega un fiscal a resolver que tiene que ir a un abreviado? Y no llega diciendo, no quiero ir a trabajar, por eso hago el abreviado. Porque llegar a un abreviado al fiscal le significa casi la misma tarea que preparar un juicio oral. Es cierto, no prepara el alegato, que esto es la puesta en escena, no prepara, a ver qué recurso podrá haber en la audiencia, entonces es cierto, esa complejidad queda para después. Pero en cuanto al armado del caso, nos lleva a lo mismo, porque nosotros tenemos que buscar absolutamente toda la prueba, toda, que no se llama prueba, se llama evidencia, porque la prueba va a ser cuando se ponga ante el juez. Pero esa evidencia es controlada permanentemente por un defensor. A ver, señores, no podemos despreciar el trabajo de los grandes defensores que tiene este país, que permanentemente están controlando si el fiscal consiguió o no consiguió la evidencia para imputarle a determinada persona la comisión de un delito. ¿Sí? En ese control es que se basa el sistema. Y si tenemos un fiscal que juntó toda la prueba, un defensor que la controló y vio, uy, sí, este viene fuerte, es cierto, este es el responsable de ese delito. El delito es menor a 6 años. ¿Qué necesidad hay? En muchos casos, de llevarlo a un juicio oral, simplemente recargar a la justicia de tarea, no a los fiscales, a la justicia, aumentar el gasto público, lo que implica un juicio oral, o descongestionar y hacer justicia. Y ahí quiero hablar, si me permiten, de los casos, de los sonados casos de abuso que tanto se ha hablado. Me voy a poner en esa, ¿no? Exactamente. A veces la sociedad ponemos los ojos no solo en
en los años de pena que pueda habilitar un juicio abreviado o no, sino en el tipo de delito. En el tipo de delito. Bueno, en el caso de los abusos, primero, que son de los delitos más aberrantes que puedan haber, ¿sí? Cuando una fiscal y trabaja en eso, y sobre todo cuando es con niños, la situación es espantosa. Y difíciles de probar muchas veces. Exactamente, y muchas gracias por decirlo, porque es a eso donde iba. Y dificilísimo de probar, porque en general, quien abusa a un ser que es mucho más débil, lo hace en la oscuridad y en la absoluta y más absoluta de las reservas. En general, nadie quiere que lo agarren, ¿sí? Entonces, es muy complejo porque encima no deja secuelas físicas, deja todo tipo de secuelas mentales, pero físicas, complejo, porque ya estaríamos hablando de otro delito. Claro. Entonces, es aberrante, debe ser castigado, pero es difícil de probar. En este código, en el código anterior, en un juicio oral, en cualquier lado. Entonces, miren ahora lo que está pasando y les pido que recuerden el caso que pasó en Maldonado, hasta hace muy poquito, ¿verdad? Código anterior, un niño que jura... El caso del papá de Piriápolis. Yo no quiero entrar en mayores detalles porque conozco del caso lo que me cuenta el fiscal que trabaja y lo que leo en la prensa y lo que me interiorizo de la información que tenemos, ¿verdad? Pero vamos a ese caso sin entrar en mayores detalles. Bien. Porque ahí llamaríamos a quien lo trabajó. Pero imagínense en un niño que repetidamente cuenta detalles de un abuso que viene sufriendo por un miembro muy cercano, ¿sí? Y aún así, un tribunal revoca. Y tuvo que venir un fiscal, hacer una tarea maravillosa, someterlo a la Corte, a la Suprema Corte en una última instancia que es la casación, para que el caso volviera a revivirse. Entonces, señores, cuando un fiscal se enfrenta a un caso de esos, no solo busca la prueba, no solo trata de mostrarle al defensor que lo tenemos, que lo agarramos, que tenemos, sino que además analiza cómo mira la jurisprudencia esa prueba a la hora de fallar en un juicio. Claro. Porque tenemos que ver las tendencias jurisprudenciales. Y cuando el grado de prueba que se nos pide es muy alto y lo tenemos, a veces la solución del abreviado para no dejar impune un hecho grave como un abuso es una solución perfecta. El caso que se ha hablado mucho es el caso de Rivera, de un abuso a una persona de sexo femenino que era muy antiguo. Ustedes sabrán que si es difícil probar un abuso reciente, tenemos al niño que repetidamente dice lo que le hacen y es difícil de probar, imagínense lo que es un caso de años anteriores. Es muy complejo porque la prueba se va diluyendo con el tiempo. Tenemos un fiscal que trabajó, pero a brazo partido, para conseguir prueba aún así. Y logró una condena. No está procesado con prisión, como dicen, o formalizado. Está condenado por un delito que a la luz de la prueba que se exige en un juicio, iba a ser muy difícil de conseguir. Entonces, no demonicemos una figura que puede ser una válvula perfecta para descongestionar el sistema, pero a la vez para hacer justicia. Claro. Si estos casos, lo que dice usted es que muchos de estos casos, si tienen que ir a juicio donde hay que producir pruebas... Su suerte es muy incierta y es más, le voy a decir que probablemente se pierdan. Miren lo que está pasando con un juicio en Maldonado. Juicio hecho por un código que nadie critica. Entonces, ¿qué queremos? ¿Impunidad o resoluciones? El fiscal mira todo, mira la prueba que tiene la Junta, o sea que no le resta trabajo, porque el trabajo de buscar los testigos, buscar las filmaciones, buscar las pericias, lo tenemos igual con el abreviado y consta todo en una carpeta investigativa que la controla el defensor. Pero además, mira, no solo el encuadre jurídico, qué figura quiere, por qué quiere condenarlo, sino que mira además cuál es la tendencia jurisprudencial para ver qué éxito puede tener en una vía o en otra. Doctora, ¿y cómo está viendo el papel de los medios de comunicación y cómo comunicamos a la población los casos? Se lo pregunto porque en realidad la gente cuando comenta y se forma opinión sobre determinados casos, lo hace básicamente en función de lo que dicen los medios. Ahí yo a los medios celebro que estén con nosotros, porque es la primera vez que los uruguayos toman conciencia de lo que se hace dentro del Poder Judicial o dentro de la Fiscalía. Antes era en el anonimato más absoluto, se quedaban con la idea del procesamiento con prisión y no sabían si esa persona era condenada, no era condenada, salía a los 3 días, salía a los 4 años, no sabíamos, ¿verdad? Es más, no hay estadísticas. Hoy cuando se comparan las penas, yo me pregunto, ¿con qué la comparan? Si no hay una estadística, recién ahora podemos hacer estadísticas, no hay una estadística anterior de cuál era la pena efectiva que se cumplía antes. Y muchas veces era una pena de papel, que quedaba en el papel y nadie cumplía la pena. Así que la prensa, bienvenida sea. Nosotros, los fiscales, vamos a tener que aprender a comunicarle a la sociedad a través de ustedes
qué es lo que estamos haciendo y por qué tomamos una solución No o todos los otra. fiscales tienen esa disposición. Bueno, Muchos sí, debo decirlo. Pero algunos somos más osados como yo y nos sometemos a esto, que no es fácil, porque miren, a mí me gusta seguir haciendo los mandados, ir al supermercado y se me complica ahora. Y para un fiscal es mucho más grave porque yo me enfrento con gente que no es mi vecino todos los días, ¿verdad? Entonces, la exposición no es gratuita, la exposición no es gratuita. Algunos lo podemos hacer, otros tienen todo el derecho de no querer hacerlo y la Fiscalía deberá buscar los medios de proteger y preservar a ese fiscal trabajador que está combatiendo la delincuencia y aprendiendo a utilizar este código para que pueda, de alguna forma, comunicarlo. Tal vez no sea él, tal vez sea mediante otras personas. Lo vamos a ir buscando eso y lo vamos a solucionar. Quería hablar de otro caso más, que también ha sido resonado aplicando otra salida diferente al juicio oral, que son las suspensiones condicionales y que también han sido motivo de debate. ¿Recuerdan el caso del cajero? Donde un fiscal, a través de una suspensión condicional, puso una condición y, bueno, ahí también, lamentablemente se utiliza ese caso individual y de manera parcial. No se dio a conocer todas las condiciones que puso el fiscal. Ese caso fue muy sencillo, sin entrar en detalles también. Ese caso es una persona joven, sin antecedentes, absolutamente embriagado, borracho, totalmente borracho, que con su tarjeta va al cajero y quiere sacar plata. Y no puede. ¿Por qué no pudo? A mí no me queda muy claro. El fiscal del caso podrá explicarme lo mejor. No sé si era porque estaba tan borracho que no pudo o porque no tenía saldo en la cuenta. La cuestión es que no pudo sacar. Se enoja, agarra una vara y entra a pegar al cajero con la intención de llevarse plata. No lo logra. No logra llevarse plata y lo agarran. Bueno, lo tiene el fiscal. ¿Qué pasa en ese caso? Es una tentativa de hurto porque no logró robar, ¿sí? Tentativa de hurto. ¿Qué hizo el fiscal? Dijo, bueno, yo te voy a poner vamos a hacer una suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque sos primario. En este código y en el anterior hubiera sido procesado sin prisión. Claro. Se hubiera ido alegremente, sin condiciones, a su casa. En el anterior sería un procesamiento sin prisión, para que la gente pueda entender. Un procesamiento sin prisión donde no había condiciones. No ibas a cumplir ninguna condición y te ibas a ir para tu casa. En este caso, el fiscal que trabajó, recolectó la prueba, buscó al denunciante, dueño del banco, gerente del banco, no sé, algo, más las pericias del cajero, más la filmación, más tomó declaraciones, hizo todo el trabajo que perfectamente podría haberlo llevado a un juicio oral. Ahora, ¿era necesario por una tentativa de hurto un juicio oral? O mejor era decirle a este muchacho, ¿sabes qué? Por 6 meses vas a ir a trabajar para la sociedad. Y se le pusieron tareas comunitarias durante 6 meses. 6 meses para una tentativa de hurto es una pena elevada en este código y en el anterior. Sí. No, en el anterior era gratis. En el anterior podría haber salido gratis, pero la tentativa de hurto no se modificó porque el Código Penal continúa siendo el mismo y las sanciones son las mismas. Entonces, 6 meses el fiscal lo mandó a trabajar en beneficio de la sociedad. ¿Sí? Que le sirviera como reflexión, que le sirviera como castigo, como ustedes quieran, darle la naturaleza que quieran al castigo. Y como el fiscal escuchó que esta persona venía repitiendo que ese era su cajero porque iba ahí todo el tiempo, y al fiscal lo que le dolió fue que dejara sin cajero por un tiempo hasta que se restableciera al resto de los vecinos, le dijo, ¿sabes una cosa? Y durante esos 6 meses que vas a ir a trabajar, no vas a poder ir a ese cajero. ¿Querés cajero? Camina, anda a buscarte otro. Claro. ¿Sí? Se agarró la segunda parte, se agarró la segunda parte de la medida que era la menos leve, o sea, que era la más leve, y que era la que significaba la molestia de esta persona de tener que trasladarse a otro cajero, y se centraron en eso, y no se centraron que el fiscal hizo todo, que lo probó, que lo condenó, que le hizo una suspensión condicional y que tiene que cumplir como condición el trabajo comunitario por 6 meses por una tentativa de hurto. Es como muy parcial la idea. Sí. Esta iniciativa de tener esa instancia con el juez dialogada cuando las penas supuestamente son inconducentes, ¿no? Pero ¿quién? A ver... ¿Está basada en casos puntuales como este? Está basada en casos, para mí está basada en casos puntuales, no en una mirada macro. O sea, no se aplica el método científico para poder saber si es bueno o malo, que es lo que deberíamos hacer, aplicar el método científico y no mirar el caso a caso. Pero una vez que miremos el caso a caso, por favor, miremoslo todo. Miremoslo todo. Ahora, mirar parcialmente un caso, sacar conclusiones generales, es gravísimo porque nos puede llevar a conclusiones erróneas. Y es una falta de respeto al trabajo de un fiscal que realmente lo hizo bastante bien, para mí lo hizo muy bien y obtuvo algo muy grande que no fue conocido. Igual a mí como ciudadana me surge la duda, como ciudadana. Sí, está muy bien. Que desde los magistrados haya una propuesta, es decir, que haya una instancia
incluso hasta voluntaria sería, ¿no? Porque no está... Claro, pero el problema es que... dialogada entre colegas, porque ustedes también deben tener dudas de qué aplicar, si sirve claro, o no. El problema es, eso era lo que a veces se hacía en el código anterior. El tema es que este código lo que marca es un rol de cada uno de los operadores y ningún operador puede invadir el otro rol. En eso descansa este código. Entonces, nadie tiene miedo de hablar con los jueces, por favor, si son nuestros colegas. No, me refiero al tema es que el juez técnica. no estuvo, no participó, porque no puede, de toda esta parte primaria, de la indagatoria, de la búsqueda de pruebas, del conversar con las víctimas. ¿Y está bien que el juez pueda pedir prueba ahora que se habilitó? Bueno, pero eso es otro tema. Estamos en otro tema. Está bien, pero ya que lo menciona. Ese es en el juicio oral y público, el poder pedir prueba. Bueno, ahí volvemos, es que estamos creando un Frankenstein, ¿no? Porque hemos hecho un código... Porque eso surge a raíz del caso San Luis, claramente. Claro, pero a raíz del caso San Luis nos piden juicios orales. Yo no... y después el rigor probatorio. No la queremos está muy meter en un bien. berenjenal, doctora. No, ya estoy acostumbrada a los berenjenales y no les tengo miedo. Pero a lo que voy es... Lo que le pregunto es, ¿se puede legislar en función de casos puntuales? No, es erróneo, porque lo que creas es un Frankenstein. A eso voy, ¿vieron? Cuando vas creando por piecitas y cada uno dice, ay, a mí me parece que tal vez esto funcionaría mejor, reforma. Ay, a mí me parece, según donde yo estoy, que veo esto que sería esto. No, señores, para eso hay una cátedra de Derecho Penal, una cátedra de Derecho Procesal, con gente que, más allá de nosotros, que somos los operadores y que tenemos jueces, fiscales, defensores, una opinión muy valiosa, porque somos los que en el día a día trabajamos con esto, podemos contribuir sin lugar a dudas con nuestra opinión a lo que mejorar, a lo que no tocar. Eso no está en telejuicio, sí, pero tiene que ser no al golpe del balde, ¿no? Tiene que ser científicamente, cautelosamente y dejando transcurrir, no porque a mí me parece. El a mí me parece es complicadísimo acá. Claro, bueno, pero pasa que a los 6 meses del nuevo código ya estamos haciendo en parches. 6 reformas tienen y ahora quieren más reformas. Vamos a dejarlo caminar un poquito y luego, sin corporativismos, sin, no sé, ideas parciales e informaciones a medias, razonar, tal vez desde la academia, qué mejoras le podemos hacer y qué no. Pero si lo seguimos toqueteando, va a ser cualquier cosa, porque no es acusatorio, porque ya le metimos partes del inquisitivo. Sí, el inquisitivo es un juez que tiene una función fundamental, que es garantizar que lo que el fiscal pida sea legal, que es garantizar que aunque yo le esté imputando el delito, haya tenido la defensa perfecta. Ahora el juez pasa a ser parte, porque si puede pedir... Exacto. Es grave, la verdad que para mí es grave. Es como una puñaladita al acusatorio y volvemos al inquisitivo. Por eso se le y lo mismo pasa con las condiciones. Si las condiciones las marcó el legislador, o sea, esto de no ir al lugar como cajero en este caso, es algo que se usaba antes y se usa ahora, pero además está previsto en el código, que es, por ejemplo, prohibirle a determinada persona la concurrencia a un lugar determinado, lo dice así el legislador, por un tiempo. Y era muy utilizado, y es muy utilizado, por ejemplo, ¿vieron esos ladroncitos de barrio que van y roban el almacén del lugar? O en Rivera, que van y roban a los free shop. Bueno, le pones la sanción que tú debes poner y además le prohibís ir a ese lugar. Lo hicimos antes, lo hacemos ahora, no tenemos por qué escandalizarlo. Es porque le damos tranquilidad al propietario de ese comercio que por un tiempo esa persona no va a ir. Y si va, incurre en otro delito y ahí ya no va a correr más la suspensión condicional,